Ya teníamos mucho tiempo que no lográbamos compartir en una sesión de clase, no solo los temas de examen. Y pues afortunadamente ya estamos para las últimas 2 sesiones de clase. Así rapidito, dentro de mi planificación sí estaba el hecho de poder tener 15 sesiones de clase. Y vamos a estar cabales con las 15 sesiones de clase. ¿Vieron? Vamos a estar re bien. Es el diseño que yo tengo normalmente para este curso, hacerlo en 15 sesiones, que es lo que promedio se puede tener. Porque recordemos que este es el semestre que cuesta por temas de Semana Santa, etcétera. Pero pues hoy vamos a arrancar ya con la penúltima de las clases. ¿Sí? Y les agradezco por el haberme dado un espacio de tiempo en que me conectara, pero la lluvia me complicó un poco el día. Entonces ya en unos minutitos vamos a arrancar. Sus notas las van a tener publicadas al finalizar la clase. Algunas cosas, miren, yo entiendo que tal vez el examen puede ser complicado, el examen puede ser difícil. No está difícil. Porque la respuesta que es muy obvia, que induce muchas veces a que es falso o que ninguna de las anteriores que aparece ahí es. O sea, yo no me voy a equivocar en redactar una pregunta, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? O sea, imagínense que están en la universidad haciendo el examen escrito y no se lo vamos a pasar 3 veces, ¿verdad? Ya no leyó las preguntas. O si fuera así, pues se le hace un extemporáneo, ¿verdad? Si tuvo algún problema con su conexión, etcétera. Pero bueno, eso así es el procedimiento y yo soy respetuoso de eso. Espero que les haya ido mucho mejor con Classroom que con Moodle. Yo era de los que defendía Moodle, pero ahora ya no, definitivamente. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy ya. Creo que ya está conectada la mayoría de ustedes, así es que vamos a arrancar ya. Sí, bueno, Maynor pregunta ahí, yo les dije que nos quedábamos en Classroom hasta el final. Yo ya no, no voy a intentar con Moodle. O sea, de 2 pruebas fracasamos en 2, entonces así que no hay necesidad de seguirle buscando 3 pies al gato, ¿no? Vamos a quedar en Classroom y no nos vamos a hacer bolas. Entonces, ¿qué vamos a empezar con la clase de hoy ya? Solo voy a abrir el archivo. Estamos dando un tiempecito que se conecten más. Porque la lluvia, yo sé que estaba difícil, así es que seguramente eso le ha costado a muchos el poder estar conectados. Ya vamos a arrancar ahorita con la retransmisión de pantalla. Un segundito.
Solo estoy dando espacio que se conecten un poquito más de sus compañeros. Sí, porque miren, son las últimas dos clases y ya no vamos a tener mucho más. Muy bien. Bueno, como ustedes recordarán, aquí estamos llevando una secuencia del tema del Estado con relación a sus funciones. Ustedes dirán por qué le hemos dado tanto realce o tanta importancia al tema de las funciones. Bueno, yo les decía a ustedes que este curso, Teoría del Estado, a ustedes les va a servir para procesal constitucional, que ya viene. Les va a servir también para Derecho Administrativo 1 y 2, Derecho Procesal Administrativo. Y les va a servir también para Derecho Internacional Público 1 y 2. Pero fíjense que dentro de este tema de las funciones del Estado existen ciertos paradigmas. Siempre que hablamos nosotros del tema de que existe un paradigma, tenemos que decir que son aquellas creencias de algo que es cierto, ¿verdad? Esa es la verdadera explicación de lo que tendríamos que llegar a decir, que es un paradigma. Y dentro de esos paradigmas de las funciones del Estado, fíjense que en esos modelos ya establecidos, ese conjunto de situaciones que ya todos tenemos como ciertas que se deben seguir, en esos paradigmas, fíjense que existe uno, que el primero es de que debe darse la creación de órganos especializados para que lleven a cabo las funciones. Otro de los paradigmas es que se debe establecer competencias. Está costando conectarse hoy a varios hoy, ¿verdad? Hombre, la lluvia estuvo dura y a mí por eso me dieron vestido de otra forma, porque la lluvia me complicó. Eh, Decíamos que dentro de los paradigmas de las funciones del Estado, nos topamos, los compañeros que se acaban de conectar, la creación de órganos especializados para que lleven a cabo las funciones, el establecimiento de competencias, y fíjense que el tercer paradigma, uno de los paradigmas que yo les cito acá, como uno de los modelos que se deben seguir, se tiene que los fines del Estado solamente se pueden alcanzar con la realización de las funciones de cada órgano. Y cuando nosotros lo vemos en las funciones del Estado, tenemos que decir que son aquellas competencias establecidas para cada órgano especializado del Estado, por medio de las cuales se pretende alcanzar la finalidad de la misma existencia del mismo, que es la realización del bien común. Vamos a regresar ahora, porque entonces aquí es donde nosotros vamos a encontrar materializado, en esa definición que les acabo de proporcionar, en esa definición que les proporcioné, estos paradigmas emergentes de las funciones del Estado. Los paradigmas que tenemos, ese modelo a seguir, de todo Estado, que no puede obviarse, tenemos que es la creación de órganos que tengan competencias y que los fines se van a alcanzar del Estado, siempre y cuando se lleve a cabo la realización de las funciones de cada órgano. Entonces, acá nos topamos con que para llevar a cabo la realización del bien común, en las funciones del Estado dentro de estos paradigmas que ya tenemos, puntualmente nos topamos de que pueden ser dos. Deme un segundito, ¿sí? Deme un segundito, por favor.
Disculpen, vieron que tuve una llamada ahí. Como les decía, dentro de estas clases de funciones para alcanzar la realización del bien común, nos topamos que las mismas pueden ser jurídicas y políticas. Yo les pregunto a ustedes, así de una forma abierta, y cualquiera puede decirlo, ¿nuestra Constitución ustedes creen que es un tema jurídico o creen que es un tema político? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estará dentro de las jurídicas o dentro de las políticas? Políticas, licenciado. Muy bien. Fíjense que ahí entra una discusión eterna, porque la Constitución es el resultado de un acuerdo político. Pero lo irónico es que hay algunas constituciones, como la nuestra, que incluso la denominación es Constitución Política, ¿verdad? De la República de Guatemala. Pero cuando ustedes la leen como es una constitución, bueno, que muchas gracias ahí por haber opinado. Como ustedes ya vieron, ay Dios mío, disculpen ustedes. Bueno, como les decía, cuando nos metemos a esas funciones jurídicas y políticas, lo que sí tenemos que hacer muy bien es distinguirlas o clasificarlas. Y después que las hemos distinguido y hemos podido clasificar, resulta que dentro de las funciones jurídicas tenemos que colocar la legislativa, la ejecutiva y la jurisdiccional o judicial también. Y dentro de las funciones políticas son dos, el gobierno y el control. Ese control que ya vimos nosotros en las sesiones pasadas. Cuando nosotros vemos en la función legislativa, por ejemplo, sus funciones ordinarias o la función ordinaria la lleva a cabo el organismo. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor, por respeto a los demás? Amner, por favor, ¿puede apagar su micrófono? Sí, mil disculpas, Lick. En esa función ordinaria que lleva a cabo es en la cual, esa función legislativa de tipo ordinario, esa es la que lleva a cabo normalmente el poder legislativo u organismo legislativo. Pero hay otra función de tipo extraordinaria que esta se lleva a cabo a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Esto ustedes ya lo vieron en Constitucional, que es la manifestación del poder constituyente de tipo originario.
Porque el poder constituyente originario es de acuerdo a ahora, de forma ordinaria, el poder legislativo en esa sí, porque eso es lo que estamos haciendo, es regular situaciones, sujetos jurídicos, con consecuencias jurídicas, con sanciones jurídicas, puro principio jurídico fundamental, que es la que va a llevar a cabo el Congreso de la República de Guatemala, de forma ordinaria. Crear, modificar, derogar normas jurídicas de tipo ordinario. Ahora, acá, ¿cómo es que nosotros vamos a poder establecer cuántos o quién eran el poder legislativo? ¿Será que solo una persona legislando? Es muy difícil. Dos personas, muy difícil. Pero acá es donde encontramos nosotros puntualmente, bueno, para esos micrófonos. Licenciado, perdón, es que le estamos escribiendo en el chat que no se le escucha muy bien, se escucha entrecortado, disculpe. Ok, está bien. Vamos a ver. Es que hoy no estoy de mi computadora, ya no disculpe. Vamos a ver qué está pasando. Nos cambiamos de todavía no nos cambiamos. ¿Cómo me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahorita? Se escucha entrecortado, licenciado. Sí, licenciado, sí El escucha. problema es que es un... Entonces no me mejoraba, es que va a estar difícil ahorita por el tema de la lluvia, pero déjenme ver qué puedo hacer con uno de mis teléfonos. A lo mejor... hacer esto. ¿Cómo me escuchan ahora? Sí se escucha, licenciado. Pero sí me escuchan, ya no he cortado. Ya no, Ahora se escucha bien, licenciado. Es la señal de internet, yo no me tuve que cambiar de red. Disculpe. No es un tema de micrófono ni nada, es un tema de señal de internet. Vamos a repetir esto aquí rapidito. Donde me imagino que empezaron a escuchar mal, fue en esta parte de las funciones jurídicas, en la función legislativa, ¿no? Que la ordinaria es la que lleva a cabo el poder legislativo, u organismo legislativo, y que es la que se ejercita a través de la creación, derogación o eliminación de normas jurídicas de tipo ordinario. Y la extraordinaria, que es la que lleva a cabo una Asamblea Nacional Constituyente, que es la manifestación pura del poder constituyente de tipo originario. Ese poder constituyente originario que es el que le da surgimiento, que es el que le da la creación a un poder que es la creación del Estado.
es donde nosotros vamos a encontrar que se puede modificar nuestra Constitución. Es donde podemos crear una nueva Constitución, pero es única y exclusivamente a través de una Asamblea Nacional Constituyente, en el caso de Guatemala. Y si nosotros quisiéramos hacer modificaciones a la Constitución, se imaginan que las pudiera hacer el Congreso de la República de forma libre. Recordemos que hay una parte que sí puede llevar a cabo el procedimiento de reforma al Congreso de la República, pero ese procedimiento de reforma no es que ellos la lleven a cabo antojadizamente, sino que se perfecciona a través de una consulta popular, ¿verdad? Tiene que llevarlo a consulta popular para que se pueda llevar a cabo la aprobación o rechazo de estas reformas que puede llevar a cabo el Congreso de la República. El Congreso de la República, de forma ordinaria, no se puede poner a reformar la Constitución, por ejemplo. Ordinariamente no es esa su verdadera razón de existir. Ahora, cuando nosotros queremos modificar una norma de tipo ordinario, Código Penal, Código Civil, Código de Trabajo, por supuesto lo hace el Congreso de la República. Pero si yo quiero modificar la Constitución, únicamente a través del Poder Constituyente, que es una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, ¿cómo definimos quién integra qué? La integración de la función legislativa dentro de las funciones jurídicas es por un número de puestos o escaños, y esos puestos o escaños que integran este órgano lo hacen en representación de todos los sectores. Por eso cuando alguien dice, es que deberían de ser personas solamente que tengan un título universitario, es que deberían de ser personas que sepan del tema. El asunto es que dentro de esa fundamentación, esos paradigmas que tiene el Estado en sus funciones, fíjense que en plena Revolución Francesa, que es donde surgen estos temas, por ejemplo, con la integración de las creaciones o modificaciones que se pudieron llevar a cabo, se tenían que hacer por medio de los llamados estados generales, que eran 3. Ahora, el tema es que son todos los sectores de la población que deben estar representados. En Guatemala no solamente tenemos egresados universitarios. En Guatemala no solamente tenemos personas expertas. O sea, en funciones de crear normas, pero deben representar a todos los sectores. En Guatemala hemos tenido incluso diputados, hubo uno que fue analfabeta, por ejemplo. O sea, primero no estoy diciendo que estoy de acuerdo con que haya analfabetismo, pero ya hubo una persona que fue analfabeta e integró la función legislativa. Ahora, yo les citaba un ejemplo hace un momento, que por ejemplo una persona puede ser, no, 2 personas, no, porque tiene que llevar a cabo una deliberación, debe haber algún tipo de discusión. Y en esas discusiones y deliberaciones, prácticamente el resultado es la creación de normas jurídicas que tienen ciertas características. Primero, que son de tipo imperativo. Segundo, que son innovadoras. Y tercero, que tienen un propósito, que están destinadas a alcanzar el bien común. Ahora, cuando pasamos a la función jurídica de tipo ejecutivo o la ejecutiva, aquí nos topamos con que, por ejemplo, la realización de estas como tal tiene un objeto, y que es la satisfacción de necesidades. ¿Cómo voy a satisfacer yo necesidades de un grupo de personas? Lo voy a hacer a través de la administración. Y la administración, como tal, en el caso de la función ejecutiva, es conocida como función administrativa. Porque a través de esta es que ciertas personas, ciertos individuos, a los cuales les hemos dado una investidura en la cual ahora ya tienen funciones y competencias, van a poder ejercer estas con el objeto de poder cumplir con la misma naturaleza del órgano. ¿Qué significa esto? Si nosotros queremos satisfacer, el ejemplo que acabamos de citar, satisfacer la necesidad de que no exista analfabetismo, que no hayan analfabetas, lo que vamos a hacer es que estas funciones o competencias
van a poder llevarse a cabo a través de este órgano creado para el efecto. No lo vamos a hacer a través de otro. En Guatemala, en el caso de Guatemala, tenemos el Ministerio de Educación. Si yo quiero, por ejemplo, satisfacer la necesidad de salud, lo voy a hacer a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ahora, esta distribución de competencias entre varios individuos es donde aparece un tema que es interesante, que ustedes escuchan mucho, que es la burocracia. Ahora, la pregunta es, dentro de esa burocracia, ¿qué significa como tal? ¿O cuál es la razón de la denominación burocracia? Y fíjense que la burocracia como tal, lo que nos está diciendo es que es un grupo de individuos conocidos como funcionarios públicos que permiten el funcionamiento del Estado. Si no existiera la burocracia, como la hemos visto nosotros, no tendríamos cómo poder cumplir con esas funciones. Ahora, fíjense que es bien interesante cuando hablamos de qué significa burocracia. Términos que vienen de, pues, de mucho tiempo atrás. Y pues viene de acuñaron un término francés con un término griego, porque cuando hablamos nosotros de la cracia o del cracio o de kratos, estamos hablando del poder. Pero cuando hablamos nosotros de la primera parte, buró, fíjense que esto viene del francés, que buró en francés significa escritorio, o un poco tal vez más explícito, significa oficina. Entonces, burocracia significa el poder en el escritorio, el poder de la oficina. Esa compleja distribución, ese mapa de funciones, yo se los voy a compartir en el caso de Guatemala cómo está integrado. Resulta que es la única forma en la cual se pudo establecer que dentro de las funciones jurídicas, la función ejecutiva podía llevar a cabo la satisfacción de necesidades a través de la función administrativa. Ahora viene una que tal vez es a la que más estamos acostumbrados porque somos abogados, que es la función jurisdiccional o judicial, que viene a hacer es a resguardar, a proteger, a tutelar el ordenamiento jurídico en dos sentidos. Primero, declarando derechos por medio de una sentencia. Pero segundo es sobre asuntos controvertidos. ¿Qué significa esto de asuntos controvertidos? Que hay un conflicto entre quienes pueden ser los particulares o los particulares con el Estado. Ahora, yo les pongo hasta abajo, en mayúsculas, que el poder como tal, en esa manifestación de funciones que lleva a cabo el Estado de tipo jurídica, jurisdiccional, va a poder utilizar la coacción para cumplir las resoluciones que han sido emitidas. Prácticamente le estamos diciendo aquí que en esa función de tipo jurisdiccional o judicial se va a poder coaccionar a la persona para que se cumpla una de las resoluciones. Pongamos el típico caso de aquel individuo que le agita y digamos que fue condenado a una sentencia por homicidio. Es un derecho que está declarando en una sentencia sobre un asunto que se ha puesto de conocimiento entre los particulares con el Estado. ¿Qué pasa cuando a mí ya me condenan y ha quedado firme la resolución? Bueno, señor, usted va por la fuerza a cumplir su condena.
nadie puede estar exento de este último aspecto, ¿sí? Por la coacción. Ahora, fíjense que acá cuando nosotros vemos cómo está la integración o cómo se integra la función jurisdiccional, ya vimos que en el poder legislativo o en la función legislativa, pues se reparten una cierta cantidad de puestos o escaños, y en esa determinada cantidad de puestos o escaños se elige a las personas que lo van a integrar. Ya vimos que en el Ejecutivo se le crean funciones y con medias personas que van a poder ejercer la función administrativa, que es donde nace la llamada burocracia, para poder cumplir estas satisfacciones de necesidades. Ahora, cuando hablamos de la función jurisdiccional, fíjense que hay dos generalmente. Fíjense que la primera es la jerarquización del organismo judicial. Fíjense que esa jerarquización del poder judicial, quien la crea en los ordenamientos jurídicos romano-germánicos, es Napoleón. Y lo dijo Napoleón de una forma bien interesante. Él dijo, me van a recordar más por mis códigos que por mis conquistas. Y tuvo razón, porque sus códigos, el código de Napoleón, por ejemplo, es la base del código civil que tenemos aún actualmente nosotros, porque no es la base. Él fue el primero que codificó el derecho de familia, por ejemplo. No existía la codificación del derecho de familia, era religioso, neto religioso. Y Napoleón viene, fue el que lo viene a codificar. Pero también Napoleón viene y a una del Poder Judicial de forma jerarquizada, en la cual tiene que haber un superior y un inferior. Lo interesante es que decidió colocar al jefe de Estado, que se recuerdan ustedes, ya vimos esas diferencias entre jefe de Estado y jefe de gobierno, o ya lo vimos en cuáles son las funciones que lleva a cabo cada uno, pero ya vimos también que a la hora o al momento, el decidir con esta liberación, se pone cabeza el Poder Judicial como ministro de Justicia. Él decide que aparte de ser jefe, él es el jefe. Perdón. No, fíjese que no le escuchamos bien desde que empezó a hablar de Napoleón. Fíjense que es la señal de internet que tengo. Y les pido una disculpa, pero es que no tengo internet aquí. Estoy con un cuadrito de internet. Casi no tengo señal. Ya vamos a terminar, espero que logre mejorar este tema, pero casi no tengo señal. Mi celular, pero creo que tampoco está muy... O sea, si puedo regresar a la de mi celular por internet. Ni siquiera hacer la otra, porque tengo un momentito. Espero que me escuchen mejor acá. Sí, licenciado. Gracias. Sí, se escucha Bueno, mejor. como les decía. Ok, gracias. En esas dos teorías de la integración de la función jurisdiccional existen dos grandes formas de poder ver al Poder Judicial. La primera es la jerarquización del Poder Judicial, que les digo, esta la crea Napoleón Bonaparte. Sus códigos de Napoleón. Él vino e hizo una integración de las costumbres, de algunas costumbres religiosas, incluso y las incorpora en sus códigos. Y también cuando él integra el Poder Judicial, él decide que a la cabeza del Poder Judicial debe haber una persona, o debe haber alguien. Tiene que ser jerarquizado, alguien que pueda ir hacia abajo dando una instrucción, una orden, un control de uno a otro, pero en ascendente y descendente. El tema es que decide ponerse él como el jefe de Estado, como el jefe también del judicial.
Y él decide crear la figura del ministro de Justicia, que también es el mismo jefe de Estado. Él lo que hizo fue crear un modelo de poder judicial similar a la función administrativa. La diferencia es que la función jurisdiccional, ese es mi criterio también, no es para administrar justicia. Pero fíjense que al día de hoy, el Estado de Guatemala, por ejemplo, es el gráfico ejemplo de un poder judicial jerarquizado, ¿verdad? Una estructura. Si bien es cierto, no hay un ministro de justicia, no hay alguien que esté solito a la cabeza. Existe la llamada jerarquización, visualizándola desde el superior hasta del más alto al más bajo, y el más alto, Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Luego lo ven como salas de corte de apelaciones, luego lo ven como jueces de primera instancia, luego lo ven como jueces de paz. Pero ya modernamente, o más modernamente, se establece que la función jurisdiccional no puede estar jerarquizada, sino que lo que se ha establecido son competencias. Y como aquí no estamos administrando justicia, tampoco aquí ustedes escuchan mucho un término, incluso por abogados, de la administración de justicia. Pues la justicia no se administra, la justicia se imparte. Por eso es que les coloco yo ahí dos teorías prácticamente que son como las más aceptadas. La primera es que hay una jerarquización del poder judicial, tiene que haber un superior y un inferior, y la otra, que la función jurisdiccional debe ser, en un ejemplo, vista como algo horizontal y no vertical, sino que lo que tiene que haber es una competencia distribuida en distintos órganos, perdón, en distintos individuos, para que estos impartan justicia, pero en base a sus competencias. Así es como nosotros logramos explicar o integrar, de alguna forma, esto que vemos acá, fundamentalmente relativo a lo que es el bien común. Que prácticamente para eso es que nosotros estamos estableciendo órganos especializados con los cuales vamos a realizar el bien común. Ya estamos prácticamente en los últimos temas de clases, y es que estos temas son chiquitos, por eso fue que les dije que daba chance que por lo menos me pudiera poner un poquito más presentable para darles clase hoy. Y ahora abrimos el espacio pues para las acostumbradas preguntas, ¿sí? Así es que ahora, quien tenga alguna pregunta o alguna duda, con gusto empezamos a resolverlas. Ahora, si no tienen preguntas, y quedó súper claro. Igual, si se dan cuenta, prácticamente todos los, ¿qué diría yo? Los últimos tres temas. Sí, creo que lo hablamos al final. Ok, ¿alguien más que tenga preguntas de clase? ¿Verdad? Igual lo pueden escribir en mensajes. Bueno, si no tienen, pues no hay ningún problema. Una vez más que pida la palabra, pues entonces sí, Emerson, ¿cuál será la duda o pregunta que tiene? Pues no quería resolver una pregunta en específico, sino que quería saber si nos podía compartir la clave del examen para ver en qué nos confundimos. Casi toda la clase estábamos con esa duda. Bueno, no entiendo. ¿Cómo así la clave del examen? La resolución del examen, el que contienen las respuestas correctas. Bueno, miren, hay preguntas que, como me escribió alguien en WhatsApp, está mal redactada, ¿verdad? Entonces, no estaba mal redactada. Si ahí tienen ustedes las respuestas. Si dice ninguna de las citadas es correcta, es porque si esto no está dentro de lo que vimos en clase. Y bueno, no estoy diciendo que lo hagan, pero seguramente muchos lo hacen. No sé si la mayoría, no sé si la minoría. Pero incluso pueden hasta consultar las diapositivas o apuntes, etcétera. Yo no pido que abran cámara ni nada por el estilo, ¿verdad? No lo hago.
Si no está por ninguna parte y no lo vimos en clase, ustedes colocan ninguna de las citadas es correcta, ¿verdad? Si, por ejemplo, les estoy poniendo un falso y verdadero y es muy claro que les está induciendo a que no lo vimos en clase, pues entonces es falso, ¿verdad? O sea, sería muy difícil a que yo los vaya a inducir a una respuesta que no hayamos visto en clase. No estoy diciendo que todas sean que eran falsos. O sea, yo los voy a inducir a que si lo vimos en clase y está ahí en la pantalla lo que ustedes están leyendo, va a ser verdadero. Pero si lo que están leyendo no lo vimos por ninguna parte, pues entonces va a ser falso, ¿verdad? Tal vez si usted quería verlo como la llave del examen, es esa. Y igual fue el primer parcial. Ahí levantó la mano Jamie Cruz, que le damos la palabra a Jamie también. Buenas noches, licenciado. Yo tengo una pregunta acerca del examen final. ¿Se la podría decir, licenciado? Ya está pensando en el final, está bueno, ok. ¿El examen final abarcará estas dos últimas presentaciones, licenciado, o todo el contenido visto Todo en clase? todo el contenido, es todo el contenido. Muchas gracias, licenciado. Feliz Ok. noche. Igualmente, feliz noche. Creo que alguien más había levantado o pedido la palabra por ahí, pero no logro verlo ahorita. Vamos a ver si logro ver acá. Bueno, igual viene el final, ¿no? El final va a ser igual, así es que con el final, pues que va a ser igual. Si no, si ustedes no ven la respuesta en ninguna parte, pues evidentemente, pues eso no es algo visto en clase, ¿verdad? O sea, el asunto es este, miren, yo sé que a veces, bueno, yo siempre, clases presenciales o en línea, mi examen final siempre incluye todo el contenido, así es, ¿verdad? Porque yo tengo que evaluar si ustedes aprendieron o no aprendieron en este curso. Ya sea sacando 100 o sacando 61, que es una nota que pide que es exigencia, ¿no? Una nota, pues yo tengo que evaluarles todo, ¿no? Que es bastante, es relativo que sea bastante. Imagínense que ustedes cuando lleguen al examen técnico profesional, que son 2 fases, en 3 horas le van a preguntar lo que vieron en 5 años. Entonces, relativamente no es mucho, ¿verdad? Por supuesto, si ustedes estudian solo para ese examen la noche antes, y pues hay gente que lo puede hacer y tiene memoria fotográfica y buenísimo, pero hay otros que alguien, se los comento así rapidito, me comentó el caso de una persona que no podía estudiar muchos días antes del examen porque o cuando se dormía se le olvidaba lo que había leído, cosas como el estilo. Entonces, uno no puede dejarlo al azar, ¿no? Bueno, solo leo esto y ya gané. La pregunta es qué van a hacer cuando lleguen a los demás cursos y les salen de temas más complejos. 1, 2, puede ser que cierren incluso en ese nivel, pero cuando lleguen al técnico profesional van a empezar de cero otra vez, ¿no? Entonces, les repito, este curso ustedes lo ven una vez, no lo vuelven a ver, no vuelven a tocar esos temas, pero lo particular que tiene nuestra carrera es que lo van a seguir viendo ustedes el resto de su carrera. Lo mismo les va a pasar con los... Fíjense que es tan interesante porque, por ejemplo, Derecho Penal 1, prácticamente lo van a tener que seguir viendo el resto de la carrera, para todo que sea penal. Después se van a ir a clínicas penales, etc. No pueden hacer como que borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces la sugerencia ahí es, siempre que estudien un tema, háganlo para aprender, para desarrollar el conocimiento, no para sacar 100 o 61, ¿verdad? Eso es criterio de cada quien. Pero si alguien puede sacar una nota muy buena o se queda tranquilo sacando buenas notas, pero de la mano va llevando el procedimiento de enseñanza-aprendizaje que sí absorbió el contenido, pues creo que ese es el éxito más grande, ¿no? Bueno, ahí está conectando ahorita ya que vamos a terminar, solo la voy a dar ingreso, pero pues no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta porque ya estamos finalizando. Creo que ya no hay más preguntas, así es que fue la patada, dice Florida Alma. Espero que no. Espero que no. Y
y que no vayan. Bueno, pues yo no vi tan malas las notas, no sé por qué están diciendo eso, pero no las vi tan malas. A mi criterio no están tan mal, pues, o sea, no es que hayan sacado 4 puntos, 6 puntos, pero no lo mío tan mal. Igual el tipo de evaluaciones que yo hago es para que les haga poquito, ¿no? Cuando ya lleguen al final o ya la hayan ganado incluso, espero que ese sea el caso, creo que es el caso de muchos, pero si no, pues que la mayoría esté ya a las puertas de aprobar el curso y una pena menos. Si es que si no tienen ninguna otra duda más, los dejo ir a su clase, les agradezco ahí el tema de la tecnología, las interrupciones, pero miren, la señal donde estoy está muy mal. No tengo prácticamente señal, entonces estoy complicado, ¿verdad? Sí, claro, Alan, siempre. Ahí Scarlett Salazar levantó la mano, así es que escuchamos, Scarlett. Buenas noches, licenciado. Yo creo que es un poquito prematuro preguntarle esto, licenciado, pero ¿qué curso nos da usted el siguiente semestre? Fíjese que no sé. No, y bueno, no sé si se los voy a dar yo para empezar, ¿verdad? O sea, no sé. Pero normalmente en el siguiente semestre a mí me pasan al cuarto año o al último año. Entonces, no Bueno, sé gracias. si me van a pasar, si no sé si me van a pasar al cuarto año. Normalmente voy en el octavo o en el 10º, ¿verdad? Así es que si no hay ninguna otra pregunta, lo dejamos hasta acá, ¿sí? Tengan una feliz noche y les deseo éxitos en su siguiente curso. Nos vemos el miércoles y ahí vemos la clase final el miércoles, ¿no vieron? Feliz Gracias, noche. Lick. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches a todos.